Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro programa Termómetro Político. Les saludo yo desde la ciudad capital y yo tengo el día de hoy un invitado. Él es Mauro Durazno. Él es abogado, magíster en Derecho Procesal Penal, magíster en Gestión Política, Cultural, 20 años de experiencia y muchísimo más. Bienvenido a nuestro programa. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Cuéntenos ustedes de su experiencia. Nos ha comentado que no solamente es en el área política, sino también cultural, de música. Cuéntanos un poquito a los amigos de la data en cuál usted ejerce su profesión. Bueno, saludos cordiales a todas las personas que nos escuchan y nos miran desde cualquier parte del globo terráqueo. Sí, justamente estaba buscando en donde existe un puente, un nexo, en donde conjuguen el derecho con el arte y la cultura. Y justamente encontré en el tema de la propiedad intelectual. Y en conocer las necesidades que vive el artista ecuatoriano, la realidad del artista ecuatoriano. Entonces me he dedicado también a defender los intereses de los artistas y desde mi ámbito también del derecho penal, obviamente pues paso todos los días en lo que es el tema del sistema penitenciario, en las cárceles, viajando por todo el Ecuador, representando. Dios me ha dado esa bendición de poder defender los derechos humanos. ¿Qué pasa? Vamos a hablar un poco ahora entrando en tema de la justicia dentro del Ecuador. Sabemos que han habido muchos jueces involucrados de trasfondo, dinero, con beneficios a ciertos funcionarios públicos. ¿Qué pasa dentro de la justicia del Ecuador? ¿Y qué se puede hacer para cambiar ese error? Correcto. Bueno, el artículo 1 de nuestra Constitución o Carta Magna reza que vivimos de un Estado constitucional de derechos y justicia. Eso quiere decir que vivimos de un neoconstitucionalismo, un garantismo jurídico, es decir, un máximo respeto a los derechos humanos y a los instrumentos internacionales. El 424 y 425 de nuestra Carta Magna es claro. Sin embargo, existe una crisis justamente del garantismo, por un lado. Por el otro lado, para responderle más puntualmente a su pregunta, existe justicia selectiva. Lastimosamente, con el transcurso de los años, el sistema judicial, entre otros sistemas, se ha ido deformando, degradando, distorsionando, ¿no? Y ahora tenemos lastimosamente estos resultados: tráfico de influencias, peculado, cohecho, concusión. Salen a la luz varias cosas de gente que tiene nombramiento, cobra sueldos y nunca han ido ni siquiera a la prefectura, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la realidad del sistema ecuatoriano, lastimosamente, y que va desde los más rangos bajos, por decirlo de alguna manera, hasta las Cortes Nacionales, Corte Constitucional, donde se supone que los magistrados deben impartir y administrar justicia antes que derecho. ¿Qué es lo que vemos, no? Varios jueces actualmente. El juez que liberó al ex vicepresidente Jorge Glass ahora está afrontando una pena ya de 3 años de cárcel, si no me equivoco. Sí, justamente se ha hecho un abuso de las acciones constitucionales, sean habeas corpus, acciones extraordinarias de protección, entre otros. Entonces, claro, eso hay una falencia ahí en el sistema en donde permite realizar este tipo de abusos, de arbitrariedades y beneficiarse de ciertas medidas. Y lastimosamente hay jueces o funcionarios, no hablemos solo de los jueces, hay también fiscales, defensores públicos, operadores de justicia, fuerza pública, que se prestan para este tipo de triquiñuelas y artimañas, lastimosamente. ¿Y cuál sería entonces su recomendación al nuevo gobierno para que se comience a tratar de raíz estos temas? Bueno, yo creo realmente que los puntos neurálgicos del Ecuador son de dominio público y de conocimiento público. Todo el mundo conoce, todo el ecuatoriano y ecuatoriana conoce el nivel de inseguridad, el nivel, por ejemplo, de desnutrición crónica infantil, que, por ejemplo, vive el centro sierra de nuestro país, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi. Entonces, el tema yo considero que viene desde abajo, o sea, desde los primeros años, ¿no? Porque obviamente si estás desnutrido, si no vas bien alimentado al colegio, no puedes estudiar y por ende no puedes rendir. No puedes rendir bien todas tus capacidades, ¿no es cierto? Entonces, el tema puntual, el cimiento es la educación. La educación, es un pueblo educado, un pueblo bien alimentado, puede ser próspero y puede trascender. Pero si no tenemos educación, no tenemos seguridad, ni siquiera podemos ponernos a pensar en otras cosas que vendrían después. Sí, sí, es correcto. La verdad es que es penoso que dentro de nuestro país exista desnutrición, siendo un país tan rico y con tantas propiedades extremas, ¿no? Pero bueno, eso se está tratando desde el del Ministerio de Esperemos. Inclusión. Y Justamente estuvimos en esos días una entrevista y cual él nos mencionaba que está tratando el tema de desnutrición de a fondo con los niños. ¿Qué pasa con los sentenciados? Hablemoslo así, que no hay pruebas suficientes para poder ser liberados.
¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que se tienen que hacer los familiares? En muchas ocasiones han perdido ya las esperanzas. Hay ya pruebas de que son ausentes de no tener culpabilidad hacia un caso, por ejemplo. Claro, lastimosamente, y tengo que decirlo enfáticamente, Ujú. la inoperancia, la negligencia, el interés político, porque hay muchos funcionarios que cuidan sus puestos, y esa es la realidad. Entonces, prefieren seguir cuidando su puesto a sentenciar, por ejemplo, por una parte. Por otra parte, si nos direccionamos de lo que manda la norma constitucional, la Fiscalía son los representantes de la sociedad civil y por ende son nuestros representantes y ellos tienen que acusar, pero tienen que acusar objetivamente, cumpliendo los principios de mínima intervención, de ser objetivos, de ser imparciales. Entonces, lastimosamente, no sé si no les alcanzan los funcionarios o realmente no quieren investigar, por eso hablaba al inicio de una justicia selectiva. Muchos cabos quedan sueltos y obviamente cuando no acusan bien, cuando no acusan objetivamente, no presentan las pruebas oportunas, porque la prueba tiene que ser pedida, ordenada, practicada e incorporada en una etapa precisa. Por eso la ley nos da plazos y términos. No es que puedo presentar extemporáneamente o cuando yo quiera. Entonces, lastimosamente, salirse de estos plazos, de estos términos, acarrea una serie de situaciones legales, como por ejemplo nulidades constitucionales, caducidades de la prisión preventiva, presos sin sentencias, medidas sustitutivas que favorecen a ciertos personajes, y esa es la realidad. Entonces, claro, esos dos son las dos aristas con las que hay que enfocarse, ¿no? Y obviamente, pues usted sabe, tenemos un Consejo de la Judicatura que está un pie afuera, un Consejo de la Participación nuevo, que ya cambió la fuerza política, no tenemos asamblea. Entonces, realmente el Ecuador, si es que cabe el término, está un poco deconstruido, desmantelado. Estamos ahorita queriendo volver a armar este rompecabezas tan importante que es el sistema, todo. Todo lo que corresponde. Entrando ya un poco al nuevo gobierno, que ya sabemos que el 15 de noviembre entra Daniel Noboa a gobernar el país. En temas de seguridad, temas de la asamblea, ¿cómo ve usted ese panorama? ¿Qué es lo que debería de hacer el nuevo gobierno para acaparar esas bancadas y poder presentar proyectos y no se vea lo mismo que se ha visto en el gobierno pasado, ¿no? Correcto, gracias por la pregunta. Bueno, yo me considero un activista de los derechos humanos, ¿no? Por eso hablábamos de la cultura, es un derecho humano, la paz, la vida, la dignidad y todo lo que le dicen, reza nuestra Constitución. Y esperamos tenerlos en un próximo programa para explayarnos. También es con músico, mucho gusto, así que... Con mucho gusto a las órdenes. Pero justamente, bueno, yo, volviendo al tema, ¿no? Soy un activista de los derechos humanos, pero sí me gusta un poco las políticas de Bukele, la verdad, soy honesto. Entonces, lo que yo digo, necesitaríamos como un Bukele con corazón, por decirlo de alguna manera. Es más o menos cuando me dicen, ¿qué ideología política? Ya no existen las ideologías. Sí, todos pensamos como izquierda, pero nos gusta vivir como derecha, y esa es la realidad. Sí. Entonces, ahora lo que existe es un sincretismo jurídico, una hibridación de ideologías, una hibridación de culturas, en todo sentido, y no solo por la globalización. Entonces, es eso, ¿no? Dentro de la asamblea. ¿Qué puede hacer el nuevo gobierno? La asamblea, ¿Cómo abarcar esas bancadas? ¿De qué manera puede ingresar? O sea, bueno, vemos que ya antes de que se posicione ya se están moviendo las fichas. Sí. Todos sabemos, por ejemplo, Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, ahora asambleísta nacional, ya se jaló, perdón los términos, 3 de María Paula Romo, ¿no? De gente buena, entre comillas, gente buena. Entonces, vemos que ya se están moviendo las fichas del ajedrez, ya están haciendo las distintas bancadas del oficialismo, al Partido Social Cristiano y los independientes, ya se están moviendo a sus conveniencias, y esa es la realidad. Porque para mí, como digo, ya las ideologías quedan a un lado. Ahorita ya vienen los intereses. Intereses para fiscalizar, intereses para crear leyes y para poder aprobar. Porque si no tenemos mayoría, por más buenas intenciones que tenga el presidente Daniel Noboa, no va a poder gobernar. Ya tuvimos un caso, la primera muerte cruzada. ¿Quién le destituyó a Lazo? La Asamblea. Así es, pero considerando, ¿no? Eso justamente nosotros conversábamos, que ya hay planes, ¿no? Ya hay planes presentados en segundo debate y los cuales los nuevos legisladores deberían de llegar a ser tratados en vez de presentar nuevos proyectos que más o menos se demoran unos 2 años para ser aprobados. Correcto. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿En qué temas urgentes? Si ya hacemos estas alianzas, el gobierno ya dice, ya listo, vamos a hacer tal vez con la minoría, Revolución Ciudadana y ciertos acercamientos. ¿Cómo vemos ese dentro de la asamblea? ¿Se verá lo mismo? ¿Se verán esos dimes y diretes? Bueno, yo creo que habría que priorizar.
¿no? Porque ya le escuché por ahí a ciertos asambleístas hablando de 1000 proyectos y como usted decía con toda la razón, es un proceso, un procedimiento parlamentario. Primer debate, segundo debate. O sea, es un proceso, ¿no? No podemos 5% de tantos proyectos presentados, solamente el 5% que se Correcto, haya dado. correcto. Hay que ¿Qué se priorizar, verá? hay que priorizar. Por ejemplo, hoy le escuché a un asambleísta que andaba hablando de que quiere, por ejemplo, legalizar el cannabis. ¿Ya? Cuando hace rato el 222 de nuestro Código Orgánico Integral Penal ya está despenalizado, ¿no? Una cosa es legalizar, otra cosa es despenalizar. Y está despenalizado justamente el cannabis, por poner un ejemplo, con fines terapéuticos, que no sobrepasen el 1% de THC, tetrahidrocannabinol, entre otras series. Entonces, lastimosamente, tenemos gente ignorante que ingresan porque Dios es bueno y porque les pusieron en la lista ahí de relleno. Necesitamos gente capaz, gente apta, abogados, y no solo abogados, pero tampoco solo futbolistas, pues, o solo cantantes, y ojo que soy autor y compositor. Necesitamos, si es que la misión o la función de la Asamblea es legislar, o sea, crear normas y fiscalizar, ¿quién mejor que un abogado? Y si es que no eres abogado, llévate unos buenos asesores para que prioricen. No puedes hablar pestes, perdón los términos, no puedes hablar cualquier cosa, o sea... Pero si antes se veía dentro de la asamblea que los asesores tenían que cumplir ciertos requerimientos, experiencia, ahora no, ahora es diferente. ¿En qué afecta esto? La verdad es que nunca ha sido diferente, siempre han habido... O sea, diferente ¿por qué? Por la especialidad que tiene cada asesor, ¿no? Ya no es necesario que tenga tantos años de experiencia. ¿Esto es bueno o mal? Para mí malo. Yo quisiera volver a otra hora, a otra época en la que se escuchaban los discursos con plena atención. Por ejemplo, discursos de, no sé, Carlos Julio Rosemena Monroy, el mismo hoy extinto Jaime Hurtado, donde la asamblea era una asamblea de respeto, donde realmente uno aprendía, ¿no? Ahora hemos visto en los últimos años cualquier cosa, lo que usted dice, no solo dimes y diretes, injurias, calumnias, basura prácticamente, basura que no construye el Ecuador, al contrario, nos resta. Y nos resta dinero porque usted sabe el presupuesto que se va en la asamblea o que se va en la fuerza pública. Claro que sí. Esa es la realidad. Y es algo de la ley de transparencia que se está hablando para ver qué es lo que van a hacer ahora los nuevos asambleístas, ¿no? Para tener ahí, a ver qué hacemos durante el día, si salimos, qué proyectos presentamos. Le agradecemos muchísimo esta instancia aquí. Con mucho gusto, en las órdenes. Metropolítico. La verdad es que nos queda muchísimo, por mí me quedaría muchísimo tiempo hablando contigo, pero quedas invitado Muchísimas nuevamente gracias, a a las programa. órdenes. Un mensaje final a la ciudadanía, ¿cómo debería de verse en eso? Seamos positivos, este es un nuevo gobierno, esperemos que este sea para gobernar, que esté la gobernabilidad y que podamos ver en esta nueva asamblea lo que tanto queremos los ecuatorianos, que se vaya a trabajar. Correcto. Sí, el mensaje final para la población sería, voy a soltarme una frase de una de mis canciones que dice, no importa dónde llegaste, sino a dónde estás yendo. Entonces, tomando sus palabras, ya dejarse de odio, dejarse de división. No con eso digo, quedémonos callados y no critiquemos. Critiquemos, pero con fundamento. No solo se trata de protestar, sino quizás es una protesta con propuestas. Entonces, busquemos la unión, busquemos de construir un país, ¿no? Dejémonos de banderas, dejémonos de apasionamientos. Ya los prófugos están prófugos y cualquier rato les caerá su hachazo. Que la justicia haga lo que tenga que hacer. Ese es mi mensaje final y dediquémonos a construir y un fuerte abrazo a todos los que nos ven. Y muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Esto fue Termómetro Político. Hasta la próxima.